Amables televidentes, bienvenidos a este vuestro programa Enfoque Jurídico. Uno de los temas que ha captado la atención no solamente de los abogados y del público especializado y conocedor en materia jurídica, sino también de la ciudadanía en términos generales, es el que ha venido lamentablemente acaparando los titulares y las primeras planas de los medios de comunicación, no solamente a lo largo de este año, sino desde el año pasado e inclusive ya desde 2016-2017, cuando empezaron a conocerse las participaciones de ciertos personajes que, formando parte de las élites de la clase política del Perú, pero también del ámbito empresarial, se empezaron a descubrir relaciones non santas y más bien de carácter aparentemente delictivo. Decimos aparentemente porque nosotros aquí respetamos la garantía constitucional de que nadie es culpable mientras el juez, previo al proceso y en un debido proceso, lo haya señalado, y eso todavía no existe en este caso. Entonces se habrían cometido una serie de delitos, pero que vienen a ser ilícitos penales que no tienen, la característica general y común que la ciudadanía suele conocer generalmente para poder identificar un acto ilícito, como por ejemplo el hurto, el robo, las receptaciones, los asesinatos o las violaciones, sino que más bien con toda una suerte de organización bien montada, bien equipada, tecnológicamente revestida, inclusive recurriendo a profesionales del campo de la economía, de las finanzas, del derecho, logran con una visión casi empresarial constituir organizaciones criminales en sus máximas expresiones. Pero también existe otro tipo de delincuencia que, formando relaciones coordinadas, no llegan probablemente a estos niveles, pero sin embargo se encargan de ejecutar acciones delictivas. ¿Qué es una organización criminal? ¿Qué es una banda, por ejemplo? Sobre el particular, la ley se ha encargado de señalar a través del Código Penal y las leyes especiales lo que deberíamos entender desde el punto de vista normativo cada uno de estos conceptos, pero además la doctrina y por supuesto la jurisprudencia nacional se ha encargado de afinar estas nociones que son tan importantes a la hora en la que se desarrolla tanto la investigación como posteriormente el enjuiciamiento que determinará una condena o una absolución de parte de los involucrados. Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido una serie de sentencias jurisprudenciales que precisamente apuntan en esta línea, y para conversar sobre el particular, el día de hoy contamos con la participación de el doctor Edín Campos Barrenzuela, a quien damos la más cordial bienvenida al programa de Enfoque Jurídico. Bienvenido, Edín. Muchas gracias, doctor Pacheco. La verdad que me siento muy contento de estar aquí en este importante programa Enfoque Jurídico, que permite llegar en forma masiva a un público tan selecto como tan buen profesor universitario como es usted. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar esta conversación, permítanme hacer algunos apuntes brevísimos del extenso currículum de nuestro invitado. Edín Campos es profesor universitario, dicta la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal. También es profesor en la Academia de la Magistratura, donde ha ejercido y sigue ejerciendo la docencia en temas vinculados a esta especialidad y en los cursos de dirección de audiencias. Además, es magistrado titular del Poder Judicial. Él se desempeña en el cargo de juez superior de una de las salas de la Sala Penal Nacional, hoy día Corte Penal Nacional, ¿no? Porque ya es una
una corte. Además de ser escritor y publicista, que todas las semanas nos alcanza sus reflexiones jurídicas y conceptuales en diversos aspectos del derecho penal, en algunas revistas nacionales y electrónicas como Legisp. Edín Campos es un hombre incansable de estudio en materia jurídica, además de ser también, como siempre suelo manifestarle, un hombre libre y de buenas costumbres, felizmente. Edín, es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por esta invitación y efectivamente no te falta razón cuando dices durante estos últimos meses la Corte Suprema de Justicia de la República ha estado muy activa en la producción de los acuerdos plenarios. En lo que va hasta este momento ha producido 10 acuerdos plenarios que de alguna u otra manera ha asentado doctrina legal y principios jurisprudenciales sobre determinados temas, por ejemplo, sobre el peculado y los viáticos, sobre diferencias hermenéuticas entre banda, organización y concierto criminal, sobre responsabilidad policial, sobre los requisitos y presupuestos de la prisión preventiva, sobre la vigilancia electrónica. En fin, la Corte Suprema, después de muchísimo tiempo, los magistrados han estado bastante coherentes y productivos en torno a la producción de la jurisprudencia para poderla unificar y de alguna u otra manera generar predictibilidad y seguridad jurídica para que todos los jueces de la República inferiores en grado puedan de alguna u otra manera compartir estos criterios para que cuando se trate de un caso en concreto puedan resolver de la mejor manera. ¿Cuál es la jurisprudencia que ha emitido la Corte Suprema en estos últimos tiempos? Bueno, en total, la Corte Suprema... ¿Son acuerdos plenarios? ¿Son sentencias casatorias? Bueno, la Corte Suprema desde hace un buen tiempo tiene sentencias casatorias, tiene recurso de nulidad con el antiguo código, tiene acuerdos plenarios y también por primera vez ha tenido un pleno penal casatorio. De tal manera, pues, que, por ejemplo, la diferencia de uno o del otro está orientado de que, por ejemplo, una sentencia casatoria es una sentencia o una resolución judicial de la más alta instancia judicial que sienta jurisprudencia para todos los órganos jurisdiccionales inferiores con de carácter la República, vinculante, con algunos considerando de carácter vinculante, por ejemplo, el caso de la prisión preventiva o en algunos casos sobre control de acusación, de tal manera que una sentencia casatoria normalmente de una sala penal puede ser también de otra sala penal, de una sala penal permanente, de una sala penal transitoria o especial, de tal manera que pueden de alguna u otra manera sentar jurisprudencia al respecto. Pero cuando una, otra o una tercera sala tiene discrepancias sobre un determinado tema en materia casatoria, por ejemplo, para eso se reúnen nuevamente todos los jueces supremos y conforman lo que se llama el pleno penal casatorio, como pasó con el caso del delito de lavado de activos. Entonces eso permite que la más alta instancia se pueda pronunciar y sentar jurisprudencia y doctrina legal zanjando un tema muy importante. Entonces, ahora lo que ha hecho la Corte Suprema no es una sentencia casatoria, no es un pleno jurisdiccional casatorio, sino lo que ha hecho es producir 10 acuerdos plenarios, que también es una reunión de los jueces supremos que van a determinar determinados temas cuando existe divergencia jurisdiccional de los órganos judiciales o de los operadores de justicia, de tal manera que un poco ordena la jurisprudencia para que los jueces penales y los operadores de justicia las podamos tener. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, ha hablado sobre que las audiencias no deben ser tediosas, maratónicas, ha indicado que debe el juez otorgar un tiempo, ha hablado sobre la obstaculización de la averiguación de la verdad o el peligro de fuga, lo que se llama el peligrosismo procesal, ha hablado que... Pero en un sentido de tratar de encontrar la razonabilidad de la medida en función del análisis que da de la probable situación del periculum in mora, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. O sea, lo que hace la Corte Suprema es, si una sala o un juzgado tiene diferentes criterios de interpretación sobre un artículo determinado, entonces lo que hace es sentar una línea, una guía para que los operadores judiciales la puedan tener en cuenta. Por ejemplo, la Corte Suprema ha indicado que para los efectos del peligrosismo procesal, en principio que todos los presupuestos procesales para que un juez pueda declarar fundada
aprobada o no un requerimiento de prisión preventiva, tiene que en forma copulativa reunirse los 3 presupuestos que establece el artículo 268. Pero además, la sentencia casatoria de Moquegua ha establecido 2 presupuestos más, un tema de proporcionalidad y también de plazos. Pero respecto al peligrosismo procesal ha indicado de que basta que se cumplan los 3 presupuestos y cualquiera de ellos, peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad, son independientes para que un juez pueda otorgar la prisión preventiva. En este caso, por ejemplo, para hablar de peligro de fuga, la persona, el imputado, tiene que acreditar, por ejemplo, arraigo domiciliario, arraigo laboral, arraigo familiar, de tal manera que el juzgador observe que el imputado tiene las bases suficientes de asentamiento en una provincia o en un lugar determinado, que no se va a fugar. Pero respecto a la obstaculización de la averiguación de la verdad, ha manifestado que el hecho que, por ejemplo, una persona viaje al extranjero o tenga recursos económicos para poderse desplazar en la libertad de tránsito en el territorio nacional o fuera de él, de ninguna manera puede significar obstaculización o peligro de fuga. Son acuerdos que de alguna manera son importantes, que los jueces tienen que tener en cuenta al momento del caso en concreto. Sí, yo sobre el particular tengo un par de reflexiones en torno a este tercer presupuesto precisamente y su comprensión y entendimiento, pero vamos a conversarlo en otro momento, porque ahora nosotros quisiéramos conocer cuál ha sido el desarrollo que la Corte Suprema ha dado en torno a la noción doctrinaria y normativa de los conceptos de organización criminal, banda y concierto. Bueno, en principio debemos indicar de que por ejemplo, la primera definición, ¿no? Organización criminal. Claro. Lo que quiero decir es de que la Corte Suprema ha emitido 2 acuerdos plenarios respecto a este tema. Uno es sobre diferencias hermenéuticas entre organización, banda y concierto criminal, y además también el último acuerdo plenario, el 10/2019, ha establecido y asentado jurisprudencia respecto a las técnicas de investigación de las organizaciones criminales, en la cual se emplean las nuevas tecnologías. Pero vayamos a la primera pregunta que manifiestas. ¿Qué es una organización criminal? Una organización criminal es la agrupación de 3 o más personas que tienen un fin de carácter delictivo, cuyo propósito se divide en roles o funciones, y al mismo tiempo el propósito es obtener ganancias ilícitas y a cambio cometen delitos graves y muy graves. Entonces, una organización criminal es una persona jurídica dedicada a la actividad criminal y al mismo tiempo produce no cualquier delito, sino un delito considerado muy grave. La ley 30077, denominada Ley contra el Crimen Organizado, ha precisado que hay hasta 22 clases de delitos considerados muy graves. Por ejemplo, habla de homicidio calificado, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, habla de tráfico ilícito de migrantes, evasión tributaria, trata de personas, entre otros importantes delitos que de alguna manera, para poder cometer estos delitos, importa que puede ser 3 o más personas, es decir, pueden ser 4, 20, 50, 100, 200 personas, porque una organización criminal puede desestabilizar la economía de un país. Claro, una organización criminal produce alarma social y produce grave inseguridad en un Estado de Derecho. Entonces, lo que hace la Corte Suprema es definir que estas organizaciones criminales se necesita poderlas, primero, investigar, primero, juzgar y luego eventualmente sancionar. Entonces, pero también ha creado la figura jurídica de las bandas criminales. Por ejemplo, el manual operativo o la exposición de motivos del manual operativo del Ministerio del Interior en algún momento manifestó, según el acuerdo plenario, que las bandas eran organizaciones delictivas en las cuales no estaba muy bien definido el tipo penal. ¿Por qué? Porque el artículo 317 del Código Penal hablaba de asociación ilícita para delinquir, y muchas veces el operador jurídico, como no tenía un concepto adecuado de lo que significaban las bandas, muchas veces estos terminaban siendo absueltos. Entonces, una banda criminal está compuesta por 2 o más personas, ¿correcto? Que pueden ser 3, 4, 5, pero a diferencia de la organización criminal,
La organización tiene una estructura, tiene un jefe, tiene un hombre clave. En cambio, en la banda se reúnen 2 o más personas de manera ocasional, de manera espontánea. No hay una estructura criminal. Es decir, se reúnen en forma ocasional para poder cometer un delito. Simplemente un concierto nada más. Por ejemplo, un delito de robo agravado, un delito de hurto, o eventualmente un caso de violación sexual, que originalmente no se tuvo el propósito de poderlo cometer como las organizaciones criminales que sí planifican, porque hay una autoría inmediata, hay un hombre de atrás, hay coautoría, etc. Sin embargo, en las bandas no. Es más, la diferencia entre organización y banda es que las bandas sirven a las organizaciones criminales, y la diferencia con el concierto es de que para la perpetración de un delito existe pluralidad de agentes que forma parte agravante de un tipo penal, como por ejemplo hurto agravado, como por ejemplo robo agravado, que debido a la pluralidad de agentes hacen más grave la comisión de un delito. Entonces, el acuerdo plenario lo que hace es sentar estas diferencias para que el operador jurídico los pueda tener en cuenta. Ya, vamos entonces a hacerle una radiografía a cada una de esas definiciones, pero vamos a hacer la primera pausa en este momento, ¿te parece? Por supuesto. Muchas gracias. Entonces, ya regresamos, no se vaya, estamos con Edín Campos. Bienvenidos nuevamente al programa. Estamos conversando con el doctor Edín Campos Barranzuela, juez de la Corte Superior Nacional, Penal Nacional. Edín, a ver, vamos a hacer un análisis del primer concepto que nos da la Corte Suprema, es decir, de organización criminal. Tú decías, refiriendo precisamente a la noción esgrimida por la Suprema Corte, que la organización criminal es la agrupación de 3 o más personas y que tiene que existir toda una jerarquía, ¿no? Y quizás toda una composición estructurada con una finalidad predeterminada, ¿no? Para diferenciarlo de la banda. Ahora bien, cuando hablamos de organización criminal en ese sentido, estoy pensando yo en Yakuza, por ejemplo. Estoy pensando en el Dragón Rojo, ¿no? Donde efectivamente existen organizaciones de tipo empresarial inclusive, que se encargan de ejecutar una serie de delitos de impacto social, económico, político, porque penetran precisamente en todos esos ámbitos. Y estas organizaciones cuentan con sus respectivos esbirros, que están vinculados como cabilderos en el ámbito político, en el ámbito incluso mediático, ¿no? Etcétera. Y trasuntan fronteras. No es novedad, por ejemplo, de que aquí en el Perú, y esto no es de desconocimiento público, sino más bien todo lo contrario, Yakuza y Dragón Rojo operan aquí en el Perú. Y muy cerca a nosotros, además, ¿no? Porque aquí tenemos el barrio chino, donde se sabe, se comenta por lo menos a voces, que los empresarios de esa zona tienen que pagar ciertos cupos, ¿no? Que es lo común. Y luego se utilizan algunas corporaciones para poder blanquear los dineros mal habidos. Y aquí en el Perú, una organización de esa naturaleza no se me ocurre. Mediáticamente, claro, podríamos pensar en los cuellos blancos, pero yo, sin entrar al fondo, por supuesto, porque no quiero que sea tomado esto en mal sentido, y mal en parte, pero digamos, yo no me imagino a 3 o más personas juntándose para tomar una decisión de delinquir, y la primera decisión que vayan a tomar es: ¿cómo nos vamos a llamar? Vamos a llamarnos los cuellos blancos. A mí eso me parece francamente digno de por lo menos soltar una risa nerviosa. Pero es ahí donde estamos trabajando en ese campo, ¿no? ¿Se estaría cumpliendo entonces los requisitos en este ámbito para poder hablar de una organización criminal?
Bueno, en el país no es para nadie novedad de que la criminalidad se ha expandido durante los últimos años y viene produciendo grave inseguridad ciudadana. Entonces podríamos hablar de una pequeña, mediana y gran criminalidad. Entonces, esta gran criminalidad en la cual están considerados los 22 delitos que hemos mencionado, está orientada en la cual para que pueda constituirse, dice el acuerdo plenario, como organización criminal, no basta que el Ministerio Público o el fiscal diga pertenece a la organización criminal, tiene que haber un rol, tiene que haber una función de la persona que participa, tiene que haber una estructura, tiene que haber un trabajo específico en concreto. A eso es a lo que me refiero, precisamente. Claro. Entonces, ¿para qué? Para poder determinar cuál es la función, porque en la práctica una organización criminal es como una empresa. Claro. Por ejemplo, la finalidad de una empresa, ¿cuál es? La obtención de ganancias, de lucro. ¿Y uno qué hace? Uno primero constituye la minuta, se va ante el notario, le escribe ante los registros públicos y posteriormente le escribe o saca el registro único de contribuyente y posteriormente la licencia de funcionamiento ante la municipalidad del sector. Y comienza a operar. Y comienza a operar para obtener dinero. La organización criminal más o menos funciona así. Solo que sin inscripción en registros públicos. Claro, ¿por qué? Porque la finalidad de la persona jurídica es un fin lícito. En cambio, acá la organización criminal es fin lícito, pero no dan a conocer los actores, quienes participan. ¿Por qué? Porque recuerde usted de que las organizaciones criminales son clandestinas. Cuanto mayor o menos se sepa de ellas, de las personas que participan, es mejor, porque operan justamente en lo oculto, operan bajo la sombra y comienzan a ganar adeptos, no solamente de las personas que se mantienen al margen de la ley, sino también de aquellas personas que están dentro del marco legal, comienzan a jalar en algunos casos al registrador, al juez de paz, al fiscal, al comisario, al alcalde, a las autoridades, para que cuando tengan algún problema los puedan servir. Entonces, evidentemente hay una jerarquía, hay una cadena de mando, hay una estructura. Pero un ratito, sobre ese particular, a ver, por ejemplo, efectivamente, las organizaciones criminales se valen de la participación de funcionarios públicos, como tú bien señalas. Jalan al notario, jalan al registrador público, al juez de paz letrado, etcétera. Pero en realidad no es que ellos pasen a formar parte de la organización criminal, sino que ellos brindan el servicio. Ajá. Y a cambio viene el pago del cohecho correspondiente. Entonces, podríamos decir, así como está concebida la idea de organización criminal, que estas personas forman parte de la organización criminal o en realidad solamente coadyuvan a la realización de las actividades criminales sin formar parte de la organización criminal. Bueno, porque los efectos van a ser totalmente diferentes. No, claro, es que el artículo 317 del Código Penal, al referirse, por ejemplo, a organización criminal, dice el que organiza, promueve o integra una organización criminal como verbos rectores. Pero el hecho mismo de servir a una organización criminal, por ejemplo, que sea un registrador público, que sea un notario, de repente un fiscal, o de repente un policía o probablemente un juez, evidentemente no solamente es el servicio singular que pueda ofrecer, sino muchas veces es de manera repetitiva. Te pongo el ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, de una organización criminal dedicada a la usurpación de terrenos? Entonces, usurpan el terreno, por ejemplo, aquí en las afueras de Lima, por decir un ejemplo, 20 hectáreas, y luego salen los propietarios, pero invaden el terreno más o menos 100, 200 personas, digan 100 matones, 200 matones, pero y cuando salen los propietarios, entre comillas, ¿qué dice las personas? ¿Ustedes son propietarios? No, que tenemos solamente certificado de posesión, pero en cambio esta organización criminal en algunos casos llama al registrador y dice, no, acá yo tengo, miren, acá yo tengo el título de propiedad que acredita. Entonces es un documento falso, pero que lo sorprende a los legítimos poseedores. ¿Por qué? Porque en la práctica no hay propietarios de estos extensos terrenos que se tienen. Y luego, a cambio, les piden una determinada cantidad de dinero. Si les dan, bienvenido, pero si no les dan, comienzan después las amenazas. Comienzan después el cobro de cupos y si les dan, evidentemente van a cobrar una gran cantidad y después le dicen, mira, no te aseguro del dinero que tú me has dado que de repente el próximo mes venga otras personas y te invadan el terreno. Y para ello, mejor yo te voy a chalequear, yo te voy a dar seguridad y a cambio tienes que pagarme otra cantidad de dinero mensual. Es decir, hay un ciclo de estas organizaciones criminales que responden también a autoridades. ¿Por qué? Porque los comuneros, cuando van a denunciar esta usurpación de terrenos, van ante el comisario,
van ante el juez de paz, a veces van ante el fiscal y no encuentran justicia. En muchos casos se los archivan. Entonces, de lo que se trata es que estas personas también forman parte, integran en muchos casos las organizaciones criminales. Si bien ofrecen servicios de manera esporádica, pero ya el hecho de poder recibir un estipendio económico a cambio del trabajo, estamos frente a la comisión de un delito. Sí, pero a ver, digamos, tú integras el Poder Judicial porque en principio hay una jerarquía organizacional en esta institución y eso hace que tú le reconozcas autoridad, por ejemplo, a tu presidenta, que es la doctora Inés Villa Bonilla. Y no solamente ella, sino que le reconoce esa autoridad al doctor José Luis Lecaros Cornejo como presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Pero, digamos, el juez Juan Pérez, que le vende sus servicios, para llamarlo así de esa manera, a una organización criminal para beneficiarla, no creo que le reconozca pues, autoridad al jefe de esa organización criminal. Entonces, si no le reconoce autoridad, yo me estoy cuestionando en ese sentido precisamente si es que forma parte integrante de la organización criminal, porque lógicamente no se encuentra dentro de la estructura de la organización jerárquica, sino que le está vendiendo servicios. Correcto, o sea, justamente por eso, o sea, lo que sucede es de que las organizaciones criminales realizan un fin delictivo para obtener ganancias, pero utilizan a terceras personas para que les proporcionen el servicio, ¿correcto? Para que les proporcionen un servicio, pero el hecho mismo de que estas personas ofrecen el servicio pueden cometer un delito pero no necesariamente pueden entrar a la organización criminal. Exacto. Correcto, ¿no? Ya. Es correctamente de acuerdo, porque en algunos casos, por ejemplo, el registrador público que realizó un servicio a la organización criminal puede cometer un delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento privado, por ejemplo. Además pero de no peculado, cohecho, pero no necesariamente la organización criminal. Claro. En cambio, miembros de la organización criminal que per se integran esta organización ya cometen un delito, pero además pueden cometer delitos de extorsión, de sicariato, de usurpación de tierras. O sea, depende el caso en concreto que se pueda tomar. Sí, entonces eso es lo que a mí me llama la atención a la hora de definir la existencia de algunas organizaciones criminales que se han puesto de moda aquí, por lo menos mediáticamente, ¿no? Porque yo no sé si eso existiría, en todo caso el Poder Judicial lo va a determinar, si efectivamente, por ejemplo, Walter Ríos era el jefe de toda una estructura organizacional donde formaban partes estos o aquellos o los otros y aquí y tenían un rol específico. ¿Cómo investigar eso? ¿Cuál es la técnica para investigar? Porque a lo mejor solamente lo que pasa en este caso, que podría darse el caso, es que hemos armado una gran bola de nieve con un conjunto de delincuentes que merecen sin duda la cárcel, en el caso de que hayan cometido los delitos que se les imputa, pero simple y llanamente porque, digamos, es una práctica ancestral en el Perú de que nos llamamos por teléfono, oye hermano, pues a ver, sírveme en este sentido, que yo después te voy a servir a ti, pero eso no nos hace miembros de una organización criminal, ¿no? Entonces, ¿cómo investigar de que efectivamente no pasa esto de ser el ejercicio de una práctica condenable, reprochable, inmoral y además ilegal, pero que no es pues una organización criminal? Correcto. El Acuerdo Plenario 1/2019 referido a los alcances y presupuestos de la prisión preventiva indica que, por ejemplo, si una persona se le inicia investigación por un delito considerado muy grave, inclusive hasta de cadena perpetua, no necesariamente se le puede disponer o privar de su libertad porque pertenezca a una organización criminal. O sea, para que pueda pertenecer a una organización criminal tiene que demostrarse per se que efectivamente ella tiene una función, tiene un rol, es un lugarteniente, ha hecho de alguna manera trabajos específicos para la organización criminal. Ahora, hay técnicas de investigación criminal para poder de alguna manera llegar al conocimiento de la verdad de que una persona pertenece a una organización criminal. Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 10/2019 establece que se puede recurrir, por ejemplo, a la interceptación, a las interceptaciones postales, al envío de bienes delictivos, a la colaboración eficaz, al agente encubierto, al agente especial, al levantamiento del secreto de las comunicaciones, al levantamiento de la reserva tributaria
bancaria y bursátil, y por supuesto también las testimoniales, las pericias que se puedan realizar al interior del proceso, que nos va de alguna manera a determinar que esa persona pertenece a una organización criminal. O sea, no basta decir que Juan Pérez pertenece, hay que demostrarlo. Exacto. Justamente con la pesquisa, con la investigación. ¿Para qué? Para que conforme ha manifestado, con la garantía constitucional del debido proceso, se pueda llegar a investigar y, por supuesto, tener una sentencia eventualmente condenatoria. Sí. Pregunta final para cerrar este bloque. ¿Las organizaciones terroristas son organizaciones criminales o es otra categoría diferente, aunque muy parecida a la organización? Bueno, la ley... Tú que has juzgado a Abimael Guzmán, por ejemplo, y a toda la cúpula de Sendero Luminoso. La ley contra el crimen organizado, la ley 30077, y cierto sector de la doctrina considera de que las organizaciones criminales no se encuentran comprendidas dentro de los casos de las organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque una de las finalidades de las organizaciones, como dijimos, criminales, es justamente la obtención del lucro y a consecuencia de la comisión de delitos graves. Entonces, las organizaciones criminales, en teoría y en forma académica, porque me vas a dispensar, Lucho, no quisiera hablar del tema en particular, porque eso puede, dada mi función, me puede comprometer más adelante, en algún momento de adelanto de opinión, etcétera. Según la doctrina, indican que estos no pertenecerían a la organización criminal, porque su finalidad no es evidentemente el lucro, sino la finalidad es política, social, ¿no? Esa es más o menos la discusión que se viene dando en cierto sector de la doctrina. Constituyen otras formas de organización, en este caso organización terrorista, que la ley 25477 establece que aquella persona que integra una organización terrorista por el solo hecho de pertenecer, comete lo que se llama el peligro abstracto, ¿no? La sola pertenencia importa la comisión de un delito. Aun cuando no haya hecho nada. O sea, aun cuando no haya hecho nada, como por ejemplo los casos, por ejemplo, de delito en conducción en estado de ebriedad. Basta que tú estés sentado en tu auto en estado de ebriedad sin haber causado lesiones personales ni materiales, ya cometes un delito. Así es más o menos en los casos de las organizaciones terroristas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer la última pausa para poder continuar ahora con los temas de la aplicación de la tecnología en la investigación, que también ha traído novedades este conjunto de acuerdos plenarios de la Corte Suprema de Justicia de la República en esta materia. Ya regresamos, no se vaya. Bienvenidos al último bloque de Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Edín Campos Barranzuela, juez superior de la Corte Superior Penal. ¿Cuál es el nombre correcto de la...? Se me va el nombre. Lucho, es Corte Superior Nacional, especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Bueno, ya está. La Sala Penal Nacional anterior. O ex Sala Penal Nacional, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Cuál es la novedad que trae este conjunto de acuerdos plenarios de los que estamos hablando en materia de definición, investigación, lucha y combate contra las organizaciones criminales, las bandas, a través del uso de las tecnologías más contemporáneas y modernas que nos puedan permitir llegar al establecimiento de la verdad en el caso de los delitos que cometen estos grupos? El acuerdo plenario últimamente publicado, el 10-2019, ha establecido que hay dos clases de investigación, de técnicas de investigación criminal para lograr precisamente la investigación y el juzgamiento y eventualmente sanción a las organizaciones criminales. Ha manifestado que una de las técnicas tradicionales de investigación está relacionada con la interceptación postal, la entrega vigilada de bienes delictivos. Un minutito. Cuando hablamos de interceptación postal, estamos hablando de la interceptación de las cartas tradicionales que probablemente ya ha disminuido en sus envíos porque tenemos correo electrónico, pero ahí viene la pregunta, o sea, ¿se puede intervenir el correo electrónico entonces? No, pero además no solamente eso, sino también se envían paquetes, se envían
encomiendas y que de alguna u otra manera se pueden interceptar. Eso es muy, muy común dentro de las organizaciones criminales del tráfico ilícito de drogas. Entonces, déjame concluir con la idea y luego vamos al tema. Entonces, interceptación postal, entrega vigilada de bienes delictivos, tenemos, por ejemplo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, bursátil y tributario, y por supuesto también lo que se llama el proceso penal de colaboración eficaz, que tan buenos resultados ha venido dando en la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, con el caso de lavado de activos. Normalmente este tipo de técnicas de investigación son las más comunes que establece el artículo 207 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el acuerdo plenario último ha establecido algunas innovaciones para poder llegar al conocimiento de la investigación y también, por supuesto, el eventual juzgamiento de las organizaciones criminales. Utiliza dos nuevas tecnologías para que los operadores jurídicos puedan, de alguna manera, utilizarla. Ha indicado que se puede utilizar el dron o los drones y también el satélite. Por ejemplo, ¿en qué o de alguna manera para qué puede servir las nuevas tecnologías para poder de alguna manera investigar la comisión de un delito? Evidentemente las redes sociales son muy importantes los teléfonos, son muy importantes las cuentas que se puede tener de Facebook, del WhatsApp, que se pueden intervenir previa autorización judicial. Pero lo que particularmente el acuerdo plenario establece es respecto a que los drones y los satélites pueden ser utilizados para la lucha contra la criminalidad organizada. En el primer caso del dron, ha establecido que un dron, por ejemplo, es una nave autónoma. Es una nave sin tripulantes, que autónoma. Puede de alguna u otra manera ser manipulada a control remoto por una persona o puede autónomamente, como dice, no hay ningún problema. Entonces, el dron se utiliza para, por ejemplo, captar fotografías y también para poder hacer grabaciones, lo que se llama la tecnovigilancia. Entonces, estos drones que se utilizan se pueden dirigir hacia ciertos lugares donde de alguna manera es de difícil acceso para la Policía Nacional o el Ministerio Público. Entonces, estos drones han manifestado que pueden utilizarse para la lucha contra la criminalidad organizada, sobre todo en lugares públicos. ¿Para qué? Para grabar conversaciones, para tomar fotografías o para hacer un seguimiento de las personas que están comprometidas con actos de carácter ilícito. Y también ha indicado de que si, por ejemplo, una persona aficionada que utiliza drones, también estos pueden servir como elementos de prueba para ser utilizados en un juzgamiento. Claro, lo importante es de que la persona que manipula el dron puede, de alguna u otra manera, tiene que ser ofrecido como órgano de prueba para que se ratifique en un juicio oral, para saber la veracidad, primero, de las fotografías que se toma y segundo, también de las grabaciones que se pueda tener. Entonces, lo que dice el plenario es que debe presentarse normalmente los originales sin editar para que el juez pueda tenerlo en cuenta para poder saber de qué manera se está trabajando con la investigación de las organizaciones criminales. Y lo otro es respecto a los satélites. Un satélite es un vehículo aéreo que toma también imágenes con mayor resolución y hace también grabaciones a través de la órbita solar o la órbita de la Tierra, que se encuentran a distancias años luz de la Tierra. Por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos 5 satélites. Tenemos 2 satélites de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un satélite de la Universidad Nacional de Ingeniería, otro satélite de la Universidad Alas Peruanas y un satélite que pertenece, digamos, al Estado peruano. Este satélite, por ejemplo, ha venido siendo utilizado en la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Para qué sirve el satélite? Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Por ejemplo, para los casos de la minería ilegal, para los casos de la trata de personas, para los casos de poder descubrir las rutas o las pistas clandestinas de aeropuertos que se encuentran en la selva o en la sierra y de alguna manera nos sirven para poder saber dónde se encuentra de alguna manera o a dónde se ha trasladado la nueva criminalidad dentro de tráfico ilícito de drogas, de trata de personas, de minería ilegal, de trata ilegal de árboles o de tráfico de menores que puede servir. Entonces, el satélite aporta un importante ingrediente para que el operador jurídico lo pueda tener en cuenta y podamos de alguna manera saber si estamos frente a una organización criminal con brazos nacionales y de extensión internacional o estamos frente a un caso de concierto o banda o de repente una pluralidad de agentes. Entonces, lo que ha establecido el acuerdo plenario es que estas nuevas tecnologías, tanto los drones como los satélites, deben utilizarse
primero, conforme a la proporcionalidad y a la razonabilidad. Segundo, que no deben atentar contra la intimidad y, por supuesto, no deben atentar contra la violación del domicilio, porque por ejemplo, para cuando se graba en lugares públicos, por ejemplo, bares, restaurantes, parques, no se necesita autorización. Pero cuando ingresamos a la esfera privada, y depende del caso en concreto, el fiscal puede disponer que se utilicen estos drones para que se pueda realizar las grabaciones de las imágenes o en este caso de la videovigilancia. Pero cuando se trata de satélites que importan una mayor resolución, tanto de video como de imagen o como de audio, importan también, por supuesto, que estos se utilicen de acuerdo a la proporcionalidad, razonabilidad y, por supuesto, también dentro de una autorización judicial que debe importar el juez para que de alguna manera pueda convalidar la investigación que viene realizando el Ministerio Público. Sí. Y no se lesionen los derechos fundamentales de las personas. Eso es lo más importante, porque estamos frente a un test de proporcionalidad, porque una cosa es de que un dron pueda invadir la intimidad del hogar y otra cosa es que no tenga permiso. Ahora, ¿qué es lo que se busca en un proceso penal? Se busca que la verdad se pueda conseguir a toda costa lesionando derechos fundamentales. No, necesitamos hacer una correcta investigación, pero respetando, por supuesto, las garantías constitucionales del debido proceso, respetando el irrestricto derecho de defensa, respetando el acceso a la justicia y respetando sobre todo los derechos de las personas, a fin de que la prueba que se va a presentar en la etapa intermedia tenga la legitimidad para poder eventualmente juzgar y condenar a la persona justamente a raíz de estas investigaciones de los drones, así como también de los satélites. Fuera de los satélites que pertenecen a las universidades que ha señalado, que son la Católica, la UNI y a las peruanas, en el caso del satélite que le pertenece al Estado peruano, ¿cuál es la institución que se encarga de manejar este satélite? Es si no recuerdo, es el CONADI, que es la Comisión Nacional encargada de Aeroespacial, que es la institución que de alguna manera en forma gratuita proporciona esta información al Ministerio Público para que pueda realizar tipo. Pero es una institución que depende del Ministerio de Defensa, me parece. Correcto, que pertenece al Ministerio de Defensa, es una dependencia, es un organismo y que se oficia a fin de que se pueda utilizar este satélite para que sea evidentemente una nueva tecnología para poder luchar contra cualquier forma de criminalidad organizada. Entonces, el Ministerio Público tiene que hacer las coordinaciones, en este caso con el Ministerio de Defensa, para poder trabajar, por ejemplo, un caso de terrorismo, un caso de corrupción de funcionarios, un caso de trata de personas, de minería ilegal, por ejemplo, de oro. Por ejemplo, ahí en Madre de Dios. Madre de Dios. Y bien utilizado puede dar importantes resultados. Sin duda. Entonces, lo que se tiene que hacer es de que esta institución, en este caso el Ministerio Público, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, que si bien hay alianzas que se han formado, estas deben de consolidarse para que también la policía pueda realizar este tipo de información, y esto se va a lograr, por ejemplo, a través de los colaboradores eficaces. Se tiene conocimiento que, por ejemplo, en un departamento existe trata de personas, pero no tenemos evidencia, entonces se puede recurrir al satélite para que a través de la tecnovigilancia podamos captar fotografías, podamos hacer seguimiento del departamento. Y este mapeo es algo así como, por ejemplo, el Google Earth, sí, claro, que permite a través del satélite tomar fotografías muy nítidas y eventualmente poderlas presentar en un proceso judicial. ¿Y los satélites que pertenecen a estas universidades están prestando también colaboración al Ministerio Público para realizar investigaciones? El acuerdo plenario no establece, no indica si es que hay una prestación para la lucha contra la criminalidad organizada, pero creo que bien utilizado, no solamente en el ámbito académico de las universidades, consideramos que el Ministerio Público puede hacer las gestiones para que en cualquier momento la universidad, las peruanas, la Universidad Nacional de Ingeniería y también la Pontificia Universidad Católica del Perú lo pongan a disposición cuando el caso amerite para que puedan apoyar en la lucha contra la criminalidad. Sí, porque dependiendo del satélite del que estemos hablando, uno de alto equipamiento, que no creo que sea el caso peruano, porque no tenemos esa capacidad como los países del primer mundo para tener un satélite de esta naturaleza, pero uno bien equipado puede realizar hasta 100.000 operaciones diferentes en un mismo momento. O sea, no habría ningún problema de que un satélite, digamos de la Universidad de X, pueda estar dirigiendo su atención al departamento de Madre de Dios, por ejemplo, para poder estar mapeando toda esa movilización de dragas y de personas que existen en esa zona de trata de personas y minería ilegal, y al mismo tiempo estar haciendo un mapeo
en el Brain, por ejemplo, donde hay movimientos de elementos terroristas y de narcotráfico, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Qué es lo que sucede, Lucho, cuando, por ejemplo, se comete un delito en una determinada provincia frente a un funcionario público importante? De repente le robaron al comisario de la provincia. Inmediatamente no sale todo el equipo policial y recuperan el bien sustraído. En algunos casos sucede eso. Entonces, ¿por qué podemos, así con este satélite, podemos también tener muy buena voluntad, producir o suscribir convenios o fortalecer los mismos a fin de que en forma simultánea puedan operar en todos los departamentos o regiones del Perú? Y esto va a permitir que de alguna manera vamos a controlar la criminalidad organizada, vamos a permitir hacer una correcta investigación, comenzar a crear equipos, distribuir la investigación que tiene el Ministerio Público para que cuando se trate de realizar el operativo, de repente para poderlos encontrar en plena flagrancia delictiva, evidentemente se pueda montar el operativo y así detener a estas personas que se encuentran al margen de la ley. Magnífico. Entonces eso es algo realmente muy valioso que nos traen estos acuerdos plenarios. Algo más que sea necesario relevar, poner de relieve en estos acuerdos en relación al tema de la criminalidad organizada. Nosotros consideramos de que no solamente basta, por ejemplo, las técnicas tradicionales de investigación. Es bien montado, bien preocupado. Podemos recurrir a estas técnicas especializadas de investigación como es la tecnovigilancia. Lo importante es de que el operador jurídico, en este caso el fiscal, que es el director de la investigación preliminar y de la investigación preparatoria, realice todo un operativo, realice todo un diseño de su teoría del caso con cualquiera de estas técnicas de investigación tradicionales o modernas para poder de alguna u otra manera desbaratar las bandas que de alguna o organizaciones o conciertos criminales que mucho daño vienen haciendo al país. Necesitamos que exista una correcta voluntad o una voluntad más acelerada para los efectos de que podamos efectivamente trabajar en lo que significa la investigación y eventualmente el juzgamiento y sanción de las organizaciones criminales, porque están diseminadas en todo el país. La inseguridad ciudadana no nos debe ganar. Nosotros consideramos que la policía, el Ministerio Público, así también como el Poder Judicial, da su cuota de responsabilidad profesional para poder trabajar en la prevención, en la investigación, en el juzgamiento y la sanción de estas organizaciones criminales. Y por supuesto, el Código Procesal Penal se convierte en un instrumento poderoso, un instrumento jurídico poderoso para poder trabajar como herramienta jurídica para poder trabajar en la investigación y juzgamiento del crimen organizado en el Perú. Gunther Jacobs, en su concepción del derecho penal, que entiende que este está integrado por dos dimensiones, ¿no? Un derecho penal del ciudadano, que se aplica a aquellas personas que, respetuosas de la ley, sin embargo, por X circunstancias un día cometen un delito, un desliz reparador, le llama Jacobs, ¿no? Porque tenemos la seguridad de que aplicada sobre ellas una pena, entonces ya no van a volver a delinquir, es lo más probable. Pero hay sujetos que han convertido del delito en una forma de vida. Y estos son los que entran a la cárcel, salen y siguen delinquiendo, vuelven a ingresar, salen y siguen delinquiendo, entran a la cárcel y desde la cárcel delinquen. Entonces, a este tipo de personas es al conjunto de personas a las que Jacobs denomina enemigos de la sociedad. Y lo peligroso de estos enemigos de la sociedad, que en alemán en realidad es un Freund, no hay una traducción específica para el castellano. Le llamamos enemigos, pero en realidad debería ser literalmente los no amigos. ¿Y no amigos de qué? No amigos del Estado de Derecho y del sistema democrático. O sea, lo peligroso, jacobsianamente hablando, de una organización criminal es que mina, erosiona y lesiona la estabilidad del Estado de Derecho, y por eso es que la preocupación de las organizaciones tutelares, y en este caso del Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía, es precisamente hacerle frente a estas organizaciones con todas las herramientas normativas, tecnológicas, judiciales que se pueda tener en un marco de Estado de Derecho y respetando los derechos fundamentales, para poder lograr ganarle el partido a lo que tú estás señalando en este momento. Con estas nuevas herramientas tecnológicas que ha establecido los últimos acuerdos plenarios, de alguna u otra manera el Poder Judicial se pone acorde con los nuevos tiempos de la tecnología. Mire, ¿qué es lo que está pasando en el Poder Judicial? Tenemos botón de pánico.
¿Qué más tenemos? Escucha a tu juez. ¿Qué más tenemos? Expediente electrónico judicial. Tenemos la digitalización del expediente. Hablamos de una justicia virtual y ahora hablamos de las tecnologías de la investigación criminal para casos del crimen organizado relacionadas, por ejemplo, con los drones y con los satélites, lo que nunca antes habíamos hablado. Entonces creo que el Estado, representado a través de sus autoridades, tiene las herramientas jurídicas y tecnológicas para poderlas utilizar de manera correcta, de manera proporcional y razonada, sin afectar derechos fundamentales de las personas, a fin de que se realice una correcta investigación. Podemos decir, en comparación con los demás estados de América Latina, que el Perú se encuentra en este momento en una posición bastante ventajosa en relación a los poderes judiciales de otros países con este tipo de uso de herramientas tecnológicas y normativas? Yo pienso que sí. El Perú, de alguna manera, con este último acuerdo plenario, gracias, por supuesto, a la intervención de todos los jueces supremos y en forma particular también al doctor José Luis Lecaros, ha puesto de manifiesto la preocupación que tiene el Poder Judicial para luchar contra la criminalidad organizada, no solamente desde el punto de vista tradicional, que decíamos de la colaboración eficaz, la intervención postal o el levantamiento del secreto de las comunicaciones o bancario o bursátil, sino también ahora tenemos otras herramientas tecnológicas que va a permitir también que el operador judicial pueda realizar una correcta investigación. Hace muchos años, por ejemplo, se viene diciendo que no hay crimen perfecto. Lo que existe es una imperfecta investigación. Entonces, ahora los operadores judiciales tienen las herramientas jurídicas para que las investigaciones sean perfectas y lograr, por supuesto, con una correcta investigación, correcto juzgamiento y eventualmente una sanción dentro del respeto del Estado de Derecho y la garantía constitucional de un debido proceso. Muy bien. Así entonces las cosas, creo que desde esa perspectiva podemos sentirnos como ciudadanos peruanos dentro de todo lo que se está viviendo y que parece que todo fuera negro, pero no es así. Hay cosas buenas que estamos desarrollando en el país y eso hay que ponerlo en conocimiento de la ciudadanía, porque también la propaganda negra pues nos invade y luego se pierde de vista cosas tan importantes como estas. Gracias, Edín, por tu presencia en el programa el día de hoy y por todo este conjunto de ilustraciones y explicaciones que nos has hecho en torno a este importante tema de el crimen organizado. Quiero agradecer la oportunidad que me has permitido poderme dirigir a la opinión pública de Enfoque Jurídico. Creo que abordar estos temas siempre serán importantes. No todo es negativo en el Perú. Creo que los jueces estamos también aportando para construir nuestro Estado de Derecho, preservar el orden constitucional y lo más importante, que podamos hacer poco a poco justicia desde el lugar donde nosotros nos encontremos. Y por eso creo que también Enfoque Jurídico nos permite transmitir nuestros conocimientos a esta vasta audiencia a fin de que se tome conocimiento qué o cuál es la labor que viene realizando los jueces en beneficio de la justicia peruana. Bueno, ha sido la voz y presencia de Edín Campos Barranzuela, juez superior de la Corte Nacional Especializada en Delitos contra el Crimen Organizado. Y corrupción de funcionarios. Triple abrazo fraterno para ti, Edín. Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos a la parte final de Enfoque Jurídico. Con ustedes será hasta la siguiente emisión del programa. Muchísimas gracias.